A ver, imaginemos esto por un momento. Subir el Everest, 2 veces, en una sola semana, sin oxígeno, sin cuerdas fijas, como quien va a dar un paseo. Y ahora, imaginad que además lo haces casi corriendo. No estamos hablando de un alpinista cualquiera. Esta es la historia de Kilian Jornet, un tipo que sinceramente parece que nació en un mundo donde la gravedad es opcional. Vale, vamos a ponernos en situación, ¿de acuerdo? Estamos en la famosa zona de la muerte del Everest. Y no es un nombre de película. Es un lugar tan brutal que el cuerpo literalmente empieza a apagarse. El aire casi no existe. Cada paso es una lucha épica. La mayoría de la gente va cargada de tecnología hasta las cejas, y aún así apenas se mueven. Y de repente, en medio de la nada, aparece una figura ligera, que no solo sobrevive a ese infierno, sino que se mueve a una velocidad que simplemente no entra en la cabeza. Y es justo ahí, en esa proeza que roza lo mitológico, donde empieza todo el debate. Donde nace la gran pregunta que lo rodea, porque un logro así de extremo dividió al mundo. Por un lado, admiración incondicional. Por otro, escepticismo puro y duro. ¿Estamos ante un atleta de otro planeta? ¿O es una de esas historias que son demasiado buenas para ser ciertas? Pues eso es lo que vamos a desgranar. Porque claro, para entender cómo alguien acaba corriendo en el techo del mundo, hay que viajar a su origen. Y su origen, ojo, no es un pueblo ni una ciudad, es literalmente un nido de águilas a 2000 metros de altura. Su historia no tiene ningún sentido si no empezamos por aquí. Su padre era el guarda del refugio, su madre profesora e instructora de esquí. Vecinos, cero. Televisión, ¿para qué? Allí no había calles, solo senderos. Su banda sonora era el viento. Mientras la mayoría de los críos aprendían a andar en casa, Kilian, con año y medio, ya se hacía travesías de varias horas. Lo que para nosotros es un entorno salvaje, para él era simplemente su casa, su normalidad. Y lo más increíble de esta cronología es que nada de esto era un entrenamiento. Para Kilian, esto era jugar. No había un plan maestro de sus padres para crear un superatleta, ¿eh? Nada de eso. Era pura curiosidad, guiada por una lección que le grabaron a fuego. La montaña no se conquista, se vive en ella. Y esa idea se le metió hasta el tuétano. Le moldeó el ADN, por así decirlo. Toda esa conexión, casi mística, con la montaña, acabó siendo su arma secreta. Porque cuando Kilian Jornet irrumpe en la escena competitiva, no llega para participar, no. Llega para patear el tablero, para dinamitar las reglas del juego, e introduce un concepto que para muchos puristas era casi un sacrilegio: la velocidad. La velocidad pura. La escena fue un shock total. Imagina, se presenta un chaval de 20 años que pesa 58 kilos, que parece que se ha escapado de la categoría juvenil y se planta en la carrera de montaña más famosa del mundo. Y no es que ganara, es que la reventó, la pulverizó, dejó a todo el mundo con la boca abierta. En ese preciso instante, sin que nadie lo supiera, acababa de empezar una nueva era en este deporte. Y esto que vemos aquí, el proyecto Summits of My Life, es la materialización de su filosofía, su obra maestra. Y el objetivo no era coleccionar cimas como si fueran cromos, no. La idea era redefinir cómo se suben. Se propuso una locura: batir los récords de velocidad en las montañas más icónicas del planeta, mezclando el alpinismo de élite con la resistencia de un maratoniano. Viendo estos tiempos, la pregunta es obligatoria. Pero, ¿cómo es posible? O sea, ¿de qué está hecho este tipo? La ciencia nos da algunas pistas que son para alucinar. Pero lo más curioso es que detrás de esa máquina fisiológica perfecta se esconde una persona llena de contradicciones. Primer dato, 92. Ese es su VO2 máximo. Para que nos entendamos sin tecnicismos, esto es como la potencia del motor de su cuerpo, la capacidad que tiene para usar oxígeno. Pues bien, el de Kilian es de los más altos jamás registrados. Es como tener el motor de un Fórmula 1 en un cuerpo súper ligero, una auténtica barbaridad. Y si el motor es de Fórmula 1, fijaos en esto: 34 pulsaciones por minuto, en reposo. O sea, en una persona normal, este dato haría sonar todas las alarmas médicas, ¿eh? En su caso, es la prueba de un corazón increíblemente eficiente, una máquina diseñada para aguantar lo inaguantable. Pero aquí viene lo bueno, lo que humaniza a la máquina. Este portento biológico odia los gimnasios, no los pisa. El tipo que duerme en grietas a 8000 metros tiene pánico a las arañas. El atleta que desafía a la muerte en cada bajada sufre pánico escénico si tiene que hablar en público. Y el superhombre hoy vive en una granja en Noruega y cambia pañales. Porque claro, este camino no ha sido un paseo triunfal, ni mucho menos. La velocidad tiene un precio, y a veces es altísimo. Vio morir a su lado a su compañero Stefan Bros, una tragedia que lo marcó para siempre. Ha sufrido lesiones muy serias que lo han dejado fuera de juego. Y ha sido duramente criticado por un sector del alpinismo que lo acusa básicamente de faltarle el respeto a la montaña.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al meollo de la cuestión, porque casi cada récord de Kilian ha venido acompañado de una nueva controversia. Su figura ha generado una fractura enorme en la comunidad, abriendo debates que, a día de hoy, siguen ahí, sin cerrarse. El epicentro de la polémica, su doble ascenso al Everest. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. A un lado tenemos su palabra, su reputación impecable y una carrera llena de hitos verificados. Al otro lado, la ausencia de pruebas irrefutables, fotos poco claras, datos de GPS que se detienen antes de la cima teórica y ningún testigo. La pregunta es, ¿fue consecuencia de ir superligero en condiciones extremas o hay algo más? Y la cosa no termina en el Everest. Sus críticas feroces a la comercialización de carreras como el UTMB. Sí, la misma carrera que lo catapultó a la fama mundial han vuelto a dividir las aguas. Entonces, ¿es un idealista que protege la esencia del deporte o una estrella que, como se suele decir, muerde la mano que le dio de comer? Con el paso de los años, parece que el propio Kilian ha empezado a buscar una cima diferente, una que no se mide con un cronómetro. Su enfoque parece haber madurado y ahora apunta a un legado que vaya mucho más allá de los récords. Hoy es padre y él mismo admite que ahora arriesga un 5% menos. Y ese 5%, aunque suene a poco, en la montaña es la diferencia entre volver a casa o no. Ha creado una fundación para proteger las montañas y su propia marca de material deportivo, buscando devolverle a la naturaleza una parte de todo lo que ella le ha dado. Y esta frase suya yo creo que lo resume todo a la perfección. Quizás su mayor enseñanza no es cómo subir más rápido, sino por qué subimos. Que la verdadera victoria no consiste en conquistar nada, sino en formar parte del paisaje y, lo más importante, saber regresar. Al final, la figura de Kilian Jornet nos obliga a reflexionar. Nos demostró que los límites físicos y mentales están mucho más allá de lo que nos creemos. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿La controversia del Everest mancha su legado o simplemente le añade una capa de complejidad que lo hace todavía más humano y fascinante? Ahí lo dejo porque el debate, desde luego, está lejos de cerrarse.